Ya, porque se me Entonces, olvidó la mayoría. tranquilo porque acá te tengo un ejercicio donde practicamos todo. Pero lo primero que me interesa es irme con que entiendan un concepto bien y claro, que yo sé que pudo haber generado dudas, que es el concepto de la medida de dispersión. Y si los vamos a ver con este ejemplo, dice, un entrenador de un equipo de natación debe elegir su representante para la próxima competencia de 100 metros en estilo libre. Para ello, cuenta con información consistente en tiempos, en segundos, de las dos postulantes en las 5 últimas carreras en este estilo. Entonces tenemos Daniela, que corrió 5 carreras, y Bárbara, que también corrió 5 carreras con tiempos distintos. Entonces, lo más obvio que nosotros siempre hacemos para sacar esa información es sacar el promedio. Entonces, si saco el promedio de Daniela y de Bárbara, pequeño detalle, le aviso desde ya. Fíjense que tenemos los valores en tabla, porque están ordenados en una tabla, pero es lo mismo que tuviera los datos sueltos. ¿Por qué? Porque cuando utilizo la fórmula para datos agrupados es cuando están en intervalos. Y acá no están en intervalos. Fíjense que menciono número de carrera y tiempo. Si el número de carrera estuviera en un intervalo, yo utilizaría las tablas o las fórmulas de datos agrupados. En este caso, como no están en intervalos, se utiliza la fórmula normal. Es decir, para sacar el promedio, ¿qué tengo que hacer? Sumo cada uno de los datos y lo divido por la cantidad total de datos que son. Por eso saqué el promedio de esa forma y no por medio de la fórmula. En este caso puntual, sus promedios vienen siendo el mismo, 63.4. Entonces, el promedio no me sirvió de mucho que digamos. Pero como quiero analizar más allá del promedio, lo que yo me voy a guiar un poco es por medio de las medidas de dispersión. En las medidas de dispersión, lo primero que teníamos es el rango. ¿Qué me dice el rango? Que tomo el mayor valor y le resto el menor valor. En el caso de Daniela, el mayor valor es 68 y el menor valor es 58. 68 menos 58 me da 10 segundos. Y en el caso de Bárbara, tengo 70, el mayor valor, y 50, el menor valor, que me da 20 segundos. Si me fijo solo en el rango lo único que me está diciendo es que Daniela tiene tiempos menos dispersos, menos variados. Nada más. En cambio, Bárbara tuvo tiempos más variados. Todavía no sé cuál de las dos es la que más me conviene para competir. Así que voy a tener que seguir sacando datos e información. Voy a probar ahora con la desviación media. Como les dije, como no están en intervalos, utilizo la fórmula de cuando los datos no están agrupados. Recuerden que la diferencia cuando está agrupado y no agrupado es que cuando está en tabla, en intervalo, se multiplica por la frecuencia absoluta, por FI. Si no está en tabla, como viene siendo este ejemplo, sería sin esa multiplicación por FI. ¿Qué es lo que tendría que hacer en cada uno de los datos? Cada uno de los datos se resta con el promedio, que el promedio habíamos dicho que era 63.4, se colocan el valor en positivo y se suman. Entonces, 64 menos 63.4, más segundo dato, menos promedio, más tercer dato, menos promedio, y así con los 5 datos. Eso me da 0,6 más 5,4 más 4,6 más 1,4 más 1,6. Y se divide por la cantidad total de datos, que son 5. De ahí me aparece el 2,72. Hago lo mismo, pero esta vez con los tiempos de Bárbara. Y me da que es 5,52. Ahora, lo que me hace la desviación media es permitir saber cuánto varía en promedio los datos de una distribución con respecto al promedio. Es decir, fíjense acá,
Lo que me hace saber la desviación media es que si el promedio es 63.4, si yo le sumo y le resto la desviación media, significa que entre esos valores más o menos voy a trabajar. Entonces, si redondeo, a 64 le sumo 3 y le resto 3, me queda entre 61 y 67. Y los tiempos de Bárbara, en promedio, están entre el 61 y el 67. Lo mismo pasa acá con Bárbara. Si redondeo 64 y son 6, significa que el promedio va a estar de sus tiempos entre el 58 y el 70. Fíjense que se cumple, está entre el 58 y el 70. Por ahí pueden haber un valor que se escape más, un valor que se escape menos, sí, pero ya me da una idea, estadísticamente hablando, sin saber cada uno de los valores de cada una de las carreras, saber entre qué rango de valores me estoy moviendo. Entonces, para eso me sirve la desviación media. Pero aún así, no me sirve todavía saber cuál es la más rápida, cuál me sirve para la competencia. Así que voy a sacar la varianza y la desviación estándar. La varianza se usan estos dos símbolos, ya sea una S elevado a 2 o este símbolo que es lambda, perdón, esta es epsilon, no, uy, se me fue el nombre, delta, ahí estaba, S elevado a 2 o delta elevado a 2. Y como no son datos agrupados, no están en tablita, en intervalos, tengo que usar cuando los datos están sueltos, que es esta fórmula que está acá. Y recordemos que para sacar la desviación estándar, lo que tengo que hacer es, a estos valores, sacarle la raíz. Entonces, tengo nuevamente la tablita, ¿y qué voy a tener que hacer? Cada uno de estos valores se va a restar por el promedio, se va a elevar a 2 y se van a sumar. Entonces, en el caso de Daniela, hago las restas correspondientes, las elevo a 2 y me da 0,36, 29,16, 21,16, 1,96, 2,56. Lo sumo, 55,2, y lo divido por la cantidad de carreras, o total de datos, que son 5. Y eso me da 11,04. Si al 11,04 le saco la raíz, me da su desviación estándar, que aproximadamente, recuerden que acá trabajamos el resultado final a dos decimales, aproximadamente es 3,32. Hago la misma información con Bárbara y me da que su varianza es 51,44 y que su desviación estándar es 7,17. Lo que me hace la varianza es, indica la variación de valores que se encuentra en los datos. Entre el más alto, más variación se tiene. En cambio, la desviación estándar nos da una idea más exacta qué tan dispersos están los datos. Igual que en la varianza, si la desviación estándar es muy alta, significa que los valores están muy dispersos. Si la desviación estándar es muy pequeña, es más pequeña, significa que no hay tanta variación en cuanto a los datos. Entonces, en resumen, yo saqué el promedio, saqué el rango, saqué la desviación media, saqué la varianza y saqué la desviación estándar. Si tengo esa información, la pregunta es, ¿quién me conviene más? ¿Daniela o Bárbara? ¿Y por qué? Antes de responderla yo, prefiero ver que me digan ustedes cuál sería y por qué. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Claro. Yo saqué los cálculos porque tenía Daniela y Bárbara, que eran dos competidores que iban a nadar. Entonces yo con sus tiempos de las 5 carreras, yo saqué los datos de la información, el promedio, el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Ahora la pregunta es, según la información que yo calculé,
¿cuál me conviene que compita? ¿Daniela o Bárbara? ¿Y por qué? Daniela porque tiene menos en todo. Ya, Es Y porque tiene si menos varianza, menos, eso como que mismo, ya, tiene menos probabilidad de que termine después, o sea, que haga más tiempo que las demás. ya. Déjenme decirle que están bastante tibios. No están tan perdidos. Significa que entendieron un poco, pero no comprendieron totalmente. justamente. ¿Por qué Que les digo entendí la esto? fórmula, profe, pero lo que hizo después no entendí. Sí, supuse. Ya, miren, tengo el rango, que el rango lo único que me servía era saber cuánta diferencia había entre el mayor y el menor. Entonces, que Daniela tenga 10 segundos y Bárbara 20, no me dice nada. O mejor dicho, no me dice mucho. Estás cerca, Tomás, te estás acercando en ese sentido. Por ahí ya estáis mucho más caliente que el resto. La desviación media, como les dije, lo único que me sirve es ver también cómo es la variación de datos, que tampoco es mucho. Pero como ya me dice Tomás, a mí lo que me dice la desviación estándar, que es la S, fíjense que estamos en esta parte de acá. Como Daniela tiene 3,32 y Bárbara tiene 7,17, significa que Daniela fue mucho más constante en sus tiempos, a diferencia de Bárbara. Entonces, Daniela, si yo la llevo a competir, es más probable que me siga manteniendo unos tiempos relativamente bajos, a diferencia de Bárbara, que Bárbara, por ejemplo, puede que esté afectada por el ambiente, psicológicamente, si habló o no habló con el pololo, o no sé, diferente ambiente psicológico que le afecta en la carrera. Por eso hay carreras que le fue muy bien y carreras que le fue muy mal. Entonces, si yo voy a competir, llevar a alguien, ¿quién me conviene? ¿Alguien que es más constante o alguien que no es variable con respecto a su desempeño? Obviamente, alguien que es constante. Por eso, la información que saqué de la medida de dispersión, especialmente la desviación estándar, es la que me ayuda a decidir cuál de las dos es. Porque como les decía, con los primeros tres datos, que es promedio, rango y desviación media, podía enviar a cualquiera de las dos. Pero ¿quién me hace decidir realmente por quién ir en la desviación estándar? Llevémoslo a otro ejemplo, aprovechando que tenemos una semifinalista del torneo femenino de fútbol. ¿Qué me conviene más? ¿Alguien que marque un gol por partido o alguien que me marque un gol cada 4 partidos? Me conviene más Un meter gol por partido. un gol por partido. Y eso ¿quién me da esa información? La desviación estándar. ¿Y la desviación estándar cuál es, profe? ¿La Es S o la X al cuadrado? la S es la desviación estándar. Espero que con esto por lo menos haya quedado un poquito más claro el tema de las medidas de dispersión, porque yo entendí que eso era lo que más le podía costar para entender las ideas por lo menos. Porque lo que es promedio, media, moda, ustedes lo manejan. Ahora, vamos a hacer un resumen de todo lo visto haciendo un cálculo. Entonces, ¿qué vamos a sacar? Medidas de tendencia central, medidas de dispersión y después vamos a sacar medidas de localización. Entonces, yo le estoy dando los siguientes datos. Están en una tabla en intervalos de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Y yo les doy la frecuencia absoluta de los datos, 22, 5, 18, 25, 30. Las medidas de tendencia central. Lo primero que necesitamos sacar es promedio. ¿Qué nos pide sacar promedio? Promedio nos pide marca de clases por la frecuencia absoluta. ¿Qué es la marca de clases? Que viene siendo el XI
el XY, es la suma de los intervalos dividido en 2. 0 más 10, 10 dividido en 2, 5. 10 más 20 es 30 dividido en 2, 15. 20 más 30, 50 dividido en 2, 25. Y así saco todos estos datos de acá. ¿Qué es lo siguiente que hago para calcular el promedio? Es que la frecuencia absoluta se multiplica por la marca de clase. 22 por 5, 110. 5 por 15, 75. Y así con cada uno de los datos de la tabla. Una Profe, vez... en una prueba usted puede poner la mitad de los intervalos sin rellenar, que tengamos que rellenar nosotros o no. O eso siempre va a estar rellenado por usted. Mira, te lo voy a responder de esta forma. En este momento, en tercero medio, no te voy a hacer esa maldad. A los de cuarto medio, sí. Ay, ¿Por qué te lo digo así? Porque a ustedes les estoy recordando los conceptos básicos y elementales de esto, pero los de cuarto medio estamos viendo ejercicios tipo PSU, PDT, que es la prueba de transición. Y con ellos sí vimos ejercicios donde hay que completar la tabla. Pero a ustedes no se lo voy a hacer tan difícil todavía. Pero de poder hacerlo, por supuesto que puedo. Pero no voy a hacer esa maldad por lo menos con ustedes en esta prueba. y Saqué, eso, profe, ¿qué es lo del fondo? que lo que acabo de marcar en verde Sí. es la multiplicación de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Por eso les decía, 22, que es la frecuencia absoluta, por 5, es 110. 5 por 15, 75. 18 por 25, 450. ¿Qué es lo que hago con esos datos? Para sacar la media aritmética o el promedio, sumo todos estos datos, columna de la tabla verde, esta columna verde que acabo de marcar, que me da 2860, todos estos datos, y lo divido por ¿quién? Por la cantidad total de datos. ¿Cómo saco la cantidad total de datos? Sumando la frecuencia absoluta, que en este caso es 100. Entonces, 2860 partido en 100 me da 28,6. Por lo cual, mi promedio sería 28,6. ¿Duda, consulta, pregunta con el promedio? Si no, papá. ¿Con eso ya está resuelto el ejercicio? Sí, porque como te estoy pidiendo las medidas de tendencia central, lo único que te estoy pidiendo es sacar promedio, mediana y moda. Entonces ya tenemos el primero, que es promedio. Vamos por el Ah, siguiente. ya. El siguiente, la medida de tendencia central, es la mediana. Para calcular la mediana, yo necesito sacar la frecuencia absoluta acumulada, que es esta tabla de acá. ¿Cómo se sacaba la frecuencia absoluta acumulada? Recuerden. Sumando el primero con el segundo con el tercero, ¿no? Exacto. El primero siempre queda igual y después el primero con Cruzado. el segundo, claro, formando una especie de Z o como un rayo. Y siempre, para saber si hicieron bien, el último dato de la frecuencia absoluta va a ser igual a la cantidad total de datos. Eso sí o sí, siempre. Si no les da, algo hicieron mal. ¿Cómo yo resolvía esta tabla? Lo primero que hacía era calcular n partido en 2, es decir, la cantidad total de datos partido en 2. Siempre es por 2 en la mediana, por si acaso. Son 100 datos, lo parto en 2, me da 50. ¿Qué es lo que hacía con el 50? Se suma, estimado Gabriel. Recuerda que la frecuencia absoluta acumulada, como su nombre lo dice, acumulado, solo suma, que viene siendo la F mayúscula. ¿Qué es lo que sigue con el 50? Me voy en la frecuencia absoluta acumulada y busco donde
me pueda faltar, pero nunca sobrar. Entonces, el 22 con el 50 me sobra. En el 27 me sobra, en el 45 me sobra, pero en el 70 me falta. Es decir, ese es el intervalo que yo voy a usar para trabajar. ¿Cómo? Ahora, sabiendo ¿Lo que, puedes repetir otra vez, por favor? claro, tengo el 50, ¿cierto? Entonces voy uno por uno. 50 cabe en 22, no. En 27, no. En 45, no. En 70, sí. Es el intervalo que me sirve. Por eso, ese cuadradito celeste es el intervalo que yo voy a usar. Una vez que tengo claro de que este es el intervalo que voy a usar, reemplazo en la fórmula. Tengo límite inferior. En el intervalo entre el 30 y 40, el límite inferior es 30. Luego, coloco lo que acabo de encontrar, que es el 50, lo que fue lo primero que calculé. Luego le resto la frecuencia absoluta acumulada anterior, que viene siendo el 45. ¿Partido por quién? Por la frecuencia absoluta del intervalo donde estoy, que viene siendo el 25. Por eso acá aparece el 25. Multiplicado por la t, que es la amplitud. Como se acaba la t, me voy al intervalo. Al mayor le resto el menor. 40 menos 30, 10. Y ahí aparece ese 10. Y ahora resuelvo. 50 menos 45 es 5. 5 partido en 25 por 10 me da 2. Y ese resultado recién se lo sumo al límite inferior. Y ahí me queda que la mediana es 32. ¿Duda, consulta, pregunta con la mediana? Sí, ¿lo puedes repetir otra vez? Con eso ya sacó el total, ¿cierto? Con el 32. Eso es la mediana. ¿Quieres desde el principio o desde más o menos por donde te perdiste? Eh, desde recién terminando, en la media, ya con A lo ver, último, pues. ¿entendiste cómo se encontraba el intervalo, cierto? No, Ya. ¿Entendiste que calculé la frecuencia absoluta acumulada? Eso me imagino que sí, sí. que es la FI mayúscula, ya. No se resuelve igual que el ejercicio anterior, Raúl. La fórmula es distinta, por eso no es igual. Lo que hice es ver, si tengo 100 datos, los divido por 2. ¿Por qué los divido por 2? Porque estoy buscando la mediana, que la mediana es la mitad. Por eso lo divido por 2. Me da 50. ¿Qué hago con el 50? Busco en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Dónde el 50 me dé justo o me sobre, pero nunca que me falte? 50, o mejor dicho, ¿cuánto cabe? 50, ¿cabe en 22? No. En primer intervalo no me sirve. ¿Cabe en 27? No. ¿Cabe en 45 el 50? No. ¿Cabe en 70? Sí. Y voy por orden. Tengo que ir siempre de menor a mayor. Por lo cual, en este ejemplo, el que me sirve es el cuarto intervalo. Una vez que tengo claro que ese es el intervalo donde voy a trabajar, reemplazo en la fórmula. ¿Qué es lo que me dice la fórmula? Me dice límite inferior. Voy al intervalo donde estoy trabajando, es decir, en este. Entre el 30 y el 40, anoto el más pequeño, el 30. Más n partido en 2, que fue lo primero que calculé, que es 50. Menos ¿quién? La f mayúscula anterior. Si estamos en este intervalo, el anterior es 45. Ahí salió el 45. Luego me voy. El f minúscula del intervalo donde estoy es 25. Por lo tanto, en la parte de abajo, ¿quién va? El 25.
multiplicado por la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Nuevamente me voy acá al intervalo y digo lo siguiente, mayor menos menor. Es decir, 40 menos 30, 10. Y ese es el 10 que va ahí. Eso fue solo reemplazo. Recién ahora viene el cálculo. ¿Qué es lo que hago el cálculo? 50 menos 45, que es 5, dividido en 25, y ese resultado multiplicado por 10. Y eso me dio el 2. ¿Y qué es lo que le hago a ese 2? Le sumo el 30 del límite inferior, y ahí me aparece como resultado el 32. ¿Un poquito más claro ahí, Alain? Sí, gracias. Ok, Gabriel, ¿tú que te habías perdido también? ¿Por Sí, qué sí, yo. apareció el 10? El 10 apareció porque la fórmula me pide la t, que es la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? Del intervalo, nuevamente, que el intervalo que estoy trabajando es 30 y 40, yo tomo el mayor menos el menor. El mayor es 40, el menor es 30. Así que 40 menos 30, ahí aparece el 10. Repito, en la FI siempre va a ser el total 100. O sea, siempre va a ser lo mismo que la frecuencia absoluta total. Si sumo toda la frecuencia Por- absoluta, que en este caso es 100, el último de la FI mayúscula tiene que ser 100. Sí. Sí, pero, o sea, usted dijo que ese total había que dividirlo entre 2 para después buscar el intervalo. Sí, porque O acá sea, ¿siempre va a ser 50 o va a variar el 100? lo que puede variar es la cantidad total de datos. Lo que no va a variar es que lo vas a tener que dividir por 2. Ok, ya. Ya. Pasemos entonces, tenemos promedio, mediana, nos falta la moda. La moda me dice, me voy a la frecuencia absoluta, es decir, el F minúscula, y veo dónde está el valor más alto. Entonces, entre el 22, el 5, el 18, el 25, el 30, el más alto es el 30, por lo cual ese es el intervalo donde voy a trabajar. ¿Qué es lo que hago? Para calcular D1 tengo que hacer la frecuencia absoluta donde estoy, que es 30, le resto el anterior. El anterior es 25. Luego, para sacar el de 2, al 30 le resto el que viene. Pero como la tabla termina en él, no hay nada donde lo que viene. Por eso, a la larga, se le resta 0. Entonces me Profe, queda, perdón, antes de que siga hablando, ¿puedes repetir desde el principio, por favor? ya, del La principio. interrumpí. Dame un segundo. Ahí está. La moda, lo que sabemos de la moda, que significa que es el valor que más se repite. Cuando están los datos en una tabla, el valor que más se repite es buscar la frecuencia absoluta más alta. La frecuencia absoluta más alta es 30. De todos los FI que hay. Recuerden que el último no cuenta porque el último es el total. Pero yo estoy viendo entre los intervalos. El más alto es 30. Entonces, siguiendo la fórmula, tengo que calcular D1 y D2. ¿Cómo se calcula D1? En el intervalo que encontré el valor más alto, que es 30, le voy a restar el anterior. 30 menos 25, que ahí me queda 5. Y para calcular D2, al 30 le resto el que viene, pero el que viene no hay nada. Y si no hay nada, es 0. Por eso me queda 30 menos 0. Estimado Tomás, silénciese. Muchas gracias. Ahora, con eso yo vuelvo ahora a completar esta tabla. ¿Qué me dice? Límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Del intervalo donde estoy trabajando. Como yo encontré que me servía el último intervalo, ese es el intervalo donde tengo que fijarme. Entre el 40 y el 50. Y entre el 40 y el 50, ¿cuál es el más pequeño? El 40.
Luego me dice de 1, que ya sabemos que es 5 porque lo calculamos, partido de 1 más de 2, 5 más 30, multiplicado por la amplitud, que viene siendo la amplitud. Me voy al intervalo nuevamente. 50 menos 40 es 10, y ahí aparece el 10. Ahora si resuelvo 5 partido en 35 por 10, me da este número decimal, 1.4285571, y de ahí se repite infinitamente. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a aproximar. Si aproximo el segundo decimal, perdón, eso se le suma el 40, y ahí me da el 41.40 y tanto, tanto, tanto. Si aproximo el segundo decimal, corto en el segundo, le sumo 1, porque como el último número que corté es mayor o igual a 5, por eso me queda el 41.4. Sí, ahí me equivoqué al copiar de un lado para otro. Nada más, por eso tuve ese error ahí. ¿Duda, consulta con la moda? Yo, profe, sí se entendió. Ya. Ahora nos vamos con los dos difíciles que nos quedan. Tengo la medida de tendencia central. Me falta calcular las medidas de dispersión, que es lo mismo que calculamos recién. En este caso, desviación media, varianza y desviación estándar. La fórmula de desviación media cuando están los datos agrupados es F minúscula, frecuencia absoluta, por marca de clase menos promedio. Yo ya había calculado el promedio, que es 28.6. ¿Qué me falta calcular? La marca de clases. Recordemos que la marca de clases es la suma del intervalo dividido en 2. Entonces, 0 más 10, 10, dividido en 2, 5. 10 más 20, 30, dividido en 2, 15. 20 más 30, 50, dividido en 2, 25. 30 más 40, 70, dividido en 2, 35. 40 más 50, 90, dividido en 2, 45. Luego me dice que a la marca de clase que acabo de obtener, yo le voy a restar el promedio y me voy a quedar con el valor en positivo. Recuerden que eso es valor absoluto. Entonces, 5 menos 28,6, 23,6. 15 menos 28,6, 13,6. Y así con cada uno de los valores. Profe, eso lo está sacando según lo que sacó en el ejercicio anterior, ¿o no? El 28,6. Exacto, porque ya lo había sacado con la medida de tendencia central. ¿Para qué voy a sacar algo que Sí, ya sí. saqué? Estoy trabajando con los mismos datos, por eso no puedo hacer eso. Eso es lo más principal, porque si yo te hubiera cambiado cualquiera de estos valores, ese 28,6 no me serviría. Pero como sigo trabajando con los mismos valores, puedo usar el 28,6. ¿Y qué es lo que se hacía con el 28,6? Se le restaba la marca de clase. El 5. 5 menos El 5, 28,6. 15, 25, el 35 y el 45. Claro, y recuerda que como está en valor absoluto, se coloca solo el valor en positivo. Por eso, yo sé que 5 menos 28,6 me da menos 23,6. Pero como uso solo el valor en positivo, por eso me queda el 23,6. Y Igual que con el 45. lo mismo con el 45. Bueno, el 45 me va a dar positivo igual. Ah, bueno, sí, eso está bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hago con ese valor? Lo multiplico por la frecuencia absoluta. 22 por 23,6 me da 519,2. 5 por 13,6, 68. 18 por 3,6. Una vez que termine de calcular todos esos valores, yo los sumo y me va a dar 1304. Este valor es el que me interesa porque se va a dividir por la cantidad total de datos. Ya sabemos que la cantidad de datos totales son 100. Entonces son 1304 dividido en 100. Me queda que la desviación media es de 13.04. ¿Duda, consulta, pregunta?
¿Qué se hace después con el 13,04? Ahí queda, es el final de la medida de expresión. Exactamente, ahí calculaste la desviación media. Ah, ya. Les ofrezco lo siguiente. Como nosotros alcanzamos a ver toda la materia, todo lo que era conceptos, no me vi en la necesidad de hacerles